Heterojotos. Esta noche en Hechos. Muy buenas noches, compañeros, y bienvenidos a otra emisión más de Heterojotos. Yo soy Josafat Yo soy Alejandro, y nosotros somos los Jotos, heteromosexuales. Heterojotos. Ah, ok, es Sí, verdad. por si nos están bajando el pedo y todo y tú con tus cosas. ¿No? Entonces, ¿cómo has estado? Muy bien, aquí. ¿No? Este chico viene totalmente hiperactivo, yo vengo todo lo contrario. Pero, bueno, ¿no? Vamos a hablar de un tema, pues creo que ahora sí va a ser muy serio, ¿no? Sí, la verdad yo creo que ahora sí, algo que dijimos al inicio es que íbamos a hablar de muchas cosas, entonces obviamente como que también vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Pero Sí, sí, aquí sí. hay que poner una pequeña pausa, porque si de por sí nos están bajando como que la situación y todo, entonces pues bueno, vamos a empezar primeramente con el tema central. No sé si lo saben y si no ahorita se van a enterar, estamos en el mes de septiembre. Y en el mes de septiembre no solamente son las fiestas patrias, no solamente es el mes del patrio, el mes patrio, Ah, ok, ok, el mes ok. patrio, Disculpen, ¿no? lo tiene dislexia. No, entonces justamente en este día, en este mes, perdón, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ahora, justamente de eso es lo que vamos a hablar, pero obviamente por estas situaciones y todo, si de por sí por el nombre se ponen medios especialitos, Sí. entonces vamos a ocupar otras palabras para mencionar la palabra con S, pero obviamente es desde el respeto, es desde el mame, Sí, es claro. desde Lo, un haré- punto reflexivo, lo ¿no? haremos desde nuestra forma, pero obviamente con mucho respeto, porque pues, al final del día les digo, es un tema delicado. Mm, O sea, si lo hacemos ahorita, la verdad es que lo estamos grabando así por cuestiones de que una estamos en la semana de y el mes, ¿no? Ujú. Pero, pues obviamente también esta palabra es delicada para muchas Sí, personas, ¿no? sí, y fíjate que es algo muy irónico hablándolo aquí en México, porque justamente, y esto creo que lo escuché de ti y se me quedó como que muy pegado, ¿no? El Ajá, hecho de decir, ¿cómo es posible que aquí en México tenemos casi todo un mes donde celebramos a la muerte, por ejemplo, ajá, pero no hablamos de ella? exacto. Entonces, qué es lo que sucede con este mes? Que es justamente en este mes en donde se necesita hablar de este tema. Sí, ¿Por claro. qué? Si lo hablamos justamente por números, las personas que llegan a cometer este acto, pues realmente van como que aumentando. Y digo, yo sé que se pone como una barrera, ¿no? Ujú, Porque si bien sabemos que es el mayor número de hombres que de mujeres los que claro. realizan el acto ya como tal, pero pues no solamente iniciamos con el acto, sino obviamente también aquí estamos hablando con toda toda la parte primero de la idealización, luego los pensamientos, porque eso es algo muy importante, Sí, que creo que claro. lo hemos visto en nuestro sentido de trabajo, que a lo mejor no es como que trabajemos tanto con personas que hayan cometido quizás el acto, el intento, pero, pues sí, porque el acto, pues si no, ya no, ¿verdad? Sí, y es algo que la Pero, gente no conoce, ¿no? ajá, Porque muchos piensan que el tener el pensamiento es ujú, igual a tener el acto y es totalmente ujú, diferente. es muy Ahora, diferente. yo quisiera aclarar esto porque a lo mejor muchos nos van a ver y van a decir, ay, pues están hablando de un tema delicado y el podcast se dedica a otra Ujú, cosa. Cabe aclarar que lo volvemos a repetir, a lo mejor en otros episodios lo hemos dicho, ujú. nosotros somos psicólogos, ¿no? Somos psicólogos clínicos. Al final del día entiendo que tampoco el podcast va dedicado a, vamos a Sí, hablar de ciencia, de pura psicología, ¿no? ujú. Pero no tampoco quiero ponernos en un altar, ¿no? Donde, Sí, no, nosotros sí podemos hablar de esto, pero sí hay bases claro. científicas en nosotros. Y aparte de las bases, que es justamente lo que vamos a mencionar en este día, yo creo que uno de los prejuicios, porque hay muchos prejuicios respecto a esto, Sí, ¿no? claro. Y yo creo que el más común y el que deberíamos de, ahora sí que todos ir entendiendo es el hecho de hablar de esto, no lo estamos fomentando, no es animar, no al contrario. El hablar de esto previene, el hablar de esas Exacto. situaciones y todo, realmente tiene un peso positivo para las personas, porque como Ujú. que muchas veces cuando hablamos de eso, como que llegamos a incomodar o como que llegamos a tener Ujú.
ese pensamiento de que no, o sea, si lo estás hablando con alguien que está pasando por un momento duro, le vas a meter la idea. Y Exactamente. muchas veces las personas ya tienen esa idea, o sea, las personas ya tienen esa Ajá, situación, sí. ¿no? Y que el hablarlo de esto, o sea, les ayuda como que a tener como que esos temas, ¿no? Sí, claro. Y no, y mira, ya me gustaría empezar con esto porque hay conceptos científicos y conceptos personales, ¿no? Al Ujú, final del día, ya me gustaría empezar desde esa parte, mi concepto personal. Es, yo te diría, es que no es un, porque mucha gente te lo plantea entre, o es muy cobarde el acto o es muy valiente. Y ujú, para mí, ni siquiera es estos dos polos, ¿no? Escuchaba una frase por ahí que decía, no lo hace la persona que está deprimida, no lo hace la persona que tiene muchos problemas, lo hacen los humanos, ¿no? ujú, Y es algo que a lo mejor no comprendemos porque es un punto, y para llegar a ese punto del acto como tal, es porque ya de plano hay muchas cosas que involucran el acto, ¿no? Vamos a empezar desde esta parte como eh, mm, orgánica, cerebral. Tu cuerpo empieza a tener este tipo de cambios, sobre todo emocionales, y que sabemos que hay gran cantidad, ¿no? ujú. De hombres, pero también de adolescentes que tienen este tipo Exacto. de actos. Entonces, o por qué llegan a este punto? Una, porque hay cambios cerebrales. Ujú, Prácticamente tu cerebro está madurando, está segregando muchas cosas, pero lamentablemente la sociedad no está diseñada para enfrentar inclusive una depresión natural, porque hay algo que yo manejo mucho en tanatología, o es una diferencia entre una depresión natural y una depresión como trastorno, ¿no? Una depresión como trastorno es algo con lo que aprendes a vivir toda tu vida, ¿no? Pero una depresión natural es ese sentimiento que sabes que pues te va a doler, ¿no? Y que va a haber cambios, pierdes, no sé, tu celular y sabes que te va a doler al principio, pero que tiene un inicio y tiene un fin. Esa es la gran diferencia entre un trastorno y una ujú, depresión natural. Entonces, hay algo que pasa justamente en la adolescencia, en nuestras experiencias, que nos llevan pues a tener un tope, ¿no? Emocional y que realmente nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos no pueden encontrar esa salida, ¿no? Por ujú, muchos factores que, como les digo, puede ser familiar, emocional, hasta de pareja, ¿no? ujú, Entonces, ese concepto que yo tengo es como de, ok, es un punto que ya, aparte de que no hay como una vuelta, es algo que dices, hay que ir entendiendo esa parte. Yo en algún momento, y la verdad esto a lo mejor va más allá de mi profesión, un día cuando me dio COVID, yo dije, a ver, ¿por qué me siento tan mal? Y empezaba yo a tener esta diferencia con las partes emocionales, con estos ujú. actos y sobre todo con la parte de una drogadicción, por ejemplo, donde un día me dieron una pastillita y dije, ay, me sentí más estable, pero no me quita esta sensación, o sea, me siento mal orgánicamente, mi cerebro está como zombie, Ujú, pero la sensación no se va. Entonces de repente fue como comprender estar en esta parte empática y decir, uy, ¿cómo se sentirá ahora sin una enfermedad? ¿No? Porque al final del día nos lleva a tener este tipo de ujú, pensamientos y ese pensamiento sabemos que nos lleva a un acto. claro. Entonces, pues vaya, ese como creo que es el concepto personal. Ujú. Sí, es que mira, justamente ya que estamos hablando de este tema, bueno, como bien ya lo acabas de mencionar, pues obviamente somos psicólogos, ¿no? ¿No? Pero, por ejemplo, fíjate que este tema y justamente todo lo que rodea en esa fecha, fíjate que tiene como que un gran valor para mí, porque, ¿Ah? mira, por dos cuestiones. Uno, sí he perdido personas por esta situación, Ok, ¿no? Personas que realmente, no exagero al decir que si no hubiera sido por ellos, yo creo que hasta yo también me hubiera unido en esa lista ajá, de plano, ¿no? Y mira, aquí te lo voy a contar porque justamente el hecho que mencionas de la adolescencia y demás, sí te doy un punto, porque mira, justamente cuando yo estaba en la preparatoria, uh-huh, que ahora sí que bien sabes tú que la preparatoria pues fue como que algo complicado para mí, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa en ese punto de la prepa? Pues justamente fue la acumulación del bullying, la cuestión de quizás no sentirme tan abierto para hablar
diversas situaciones y todo, y quieras o Ujú, no, como que el hecho de cuando ya vas teniendo como lo que viene ahorita acabas de comentar, ¿no? El hecho de tener esta depresión y todo, o sea, por más que a lo mejor te des cuenta que vale, en la escuela yo estaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Por así ujú, decirlo, ¿no? sí, Uno diría, no, es que no es la mayor parte de tu día y ¿por qué te está afectando? ¿No? O sea, como que ujú, muchos llegamos a desvalorizar y todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de cierta manera, cuando eres víctima de acoso escolar al grado donde ya por cualquier cosita te molestaban, ya por cualquier cosita como que te hacían sentir que estabas mal, que eras ujú, insuficiente y todo, aunque era un lapso pequeño el que estabas en la escuela, quieras o no, salías de la escuela y todavía te sentías de esa manera, ujú, ¿no? claro, Entonces, quieras o no, como que sí llegó un punto aquí en donde sí dije, ¿para qué continúo? ¿No? claro, no digo, aquí te lo planteo, creo que nunca habíamos hablado como tal de este tema. Sí ujú, fue como que ese punto de decir, ¿para qué? Consigue las calificaciones van bien, pero al final del día como que cuando ya estás tan inmerso como que en esta basura, por así decirlo, como que no, sí como que no alcanzas a distinguir como que, vale, ujú, la escuela no va a durar para siempre y todo, pero en sí, ese momento es tu todo, o sea, en ese sí, momento es como que claro, esa, vives esa el presente, situación, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, sí llegó como que esa parte de decir como que para qué lo intenté todo. Y aquí es cuando vamos a hablar de ese punto, ¿no? De cuándo consideras tú que una persona da señales, porque como que muchos dicen, y ese es uno de los prejuicios, ¿no? Que, Sí, que quien comete el acto nunca avisa, o si está avisando, está llamando, o lo hace para llamar la atención y todo. Y ujú, fíjate que fue por justamente el psicólogo de esa prepa que se dio cuenta de las señales, porque yo antes, yo era, o sea, en la prepa sí era un tetazo, o sea, en todo sentido, ¿no? ajá, No, pero justamente ya llegó en esa época en donde dije, ya me valió, llegaba tarde, le contestaba a los maestros, o sea, como que quieras o no, si era como que ya el punto de, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué todo? Si continúo así, ¿no? ujú, Y yo bien lo recuerdo una vez que creo que me estaban molestando, o no recuerdo, el punto es que me sentí muy, muy enojado que de plano como que aventé todas mis cosas y ya nomás, ¿no? ujú, Me llaman a la dirección y yo dije, pues aquí pues ya hasta dije, me van a expulsar, ¿no? O sea, como ujú, que era lo que yo pensaba y no, fue cuando me mandaron al psicólogo de ahí de la escuela, ¿no? ujú, Y quieras o no, fueron como 4 meses de estar en tratamiento que era de que teníamos clase, pero justamente cuando tocaba tal clase, mm, a mí me, sí, sa- a mí me sacaban y era mi hora de terapia y todo, y me daban como que la chance de que me pasaran los apuntes y ay, demás, qué ¿no? O padre, sea, ujú, quieras o no, o sea, te dieron la oportunidad, sí me dio la oportunidad porque digo, a pesar de que yo di la preparatoria, ujú, pero quieras o no, yo sí logro entender que no todos los maestros de ahí eran malos, sí, ¿no? claro, Entonces, justamente como que era ese proceso de ir a terapia y todo. Pero aquí es con donde llega como que el primer shock de todo, porque ahora sí que sabemos que la terapia no es como que vamos al doctor, toma un paracetamol y ya te vas a sí, sentir bien. claro, Obviamente lleva un proceso y todo. ujú, Justamente llegan las vacaciones de diciembre en donde se hace como que el intercambio, el convivio y ya para salir de vacaciones, ¿no? ujú, Justamente yo en ese sentido yo estaba diciendo, vale, pues como que ya estamos bien en ese punto y demás, ¿no? Pero yo noté algo raro en mi psicólogo, porque como que sí era de bromeábamos y todo, pero como que llegaba un momento justamente ahí en donde ya lo sentía un poco más serio, hasta llegué a sentir que lo incomodaba o como que de sí, ciertos él puntos, también ya se ¿no? sentía, No, yo pensé que era eso, ¿no? Todavía recuerdo que estábamos ya en el convivio y demás, y ahí yo como tal, haz de cuenta cuando fue los convivios de Día de Muertos y todo eso, yo no iba. ok, Me enfermaba o algo, porque neta que yo no quería ir a esas, sí, sí, a sí, esas cosas, ¿no? Llega diciembre y una de las tareas y demás que me dejaron es intenta ir un rato al convivio. Puede que a lo mejor si no te sientes a gusto, le llamamos a tus papás o te sales y, o sea, ¿no? ujú, Dije, ok, pues lo voy a intentar. Como en ese momento como que ya
más o menos me había defendido, más o menos como que ya estaba en esa situación. Le había leído la cartilla a los que me molestaban, entonces como que también eso Ujú, ayudó un poco en ese sentido con algunos, pero justamente, ¿qué es lo que pasa? Que salimos de vacaciones y todo. Yo dije, vale, pues mi terapia se queda como que en pausa hasta que regresemos y todo, ¿no? ujú, Llegamos en enero y pues chin, no lo veíamos, ¿no? Yo dije, pues que, dije, no. Nos habían dicho primero que estaba enfermo, ¿no? No fue hasta unos 15 días más o menos después que nos informan que no, sino que, pues sino que había fallecido. ujú. Había fallecido justamente por lo que estamos hablando en este momento. Ok, Entonces, quieras o no, ahí fue como que el primer shock para mí, ¿no? Porque dije, madres, o sea, me ayudó de cierta manera a que yo no cometiera esta cuestión y todo. Y ujú. aquí es como que muy raro, o sea, como que muy raro porque a pesar de que ya lo trabajo y todo, todavía como que me da un poco de sentimiento, porque de cierta manera Sí, es como claro. de, vale, me ayudaste, pero no hubo como que esta ayuda. Bueno, en ese momento yo lo sentía de esa Ujú, manera, ¿no? sí. No fue hasta que incluso, todavía recuerdo que tuve como que una recaída Ujú, porque cuando llegan a hacer que, pues que la ceremonia cívica para honrarlo y todo, o sea, yo estaba en shock porque no me lo creía, o sea, sí, realmente claro. sí fue como esa parte de, oye, yo te vi hace un mes, o sea, yo te vi hace Ujú, un mes, estabas bien y todo, o sea, y justamente es ahí cuando te das cuenta de, pues, ok, la importancia de hablar de esos temas, sí, porque claro. de cierta manera las personas que vemos que están a veces como que muy felices, las personas que podemos ver que tienen, sí, un desmadre, pero sentimos que están bien, realmente no sabemos. Y aquí es como, y justamente ese fue uno de los motivos por el que yo quise estudiar psicología, Ujú, ¿no? Porque después de que pasó todo eso y demás, pues ahora sí que aquí fue como que muy irónico cuando yo les estaba diciendo a mis papás, porque uno de los miedos a lo mejor de mi papá no tanto, pero por ejemplo de mi mamá, sí me dijo eso, o sea, de que no quiero no me dijo como tal que no quería que estudiara psicología, pero sí le preocupaba, o bueno, no sé si todavía le siga preocupando, pero sí le preocupaba como que esta parte, ¿no? De que, oye, pues es que vas a escuchar temas, vas a escuchar historias, vas a ¿estás tener, listo? ¿No? justamente es esta parte, ¿no? Obviamente, una vez que ya estamos estudiando, nos damos cuenta que obviamente también tú como psicólogo debes de tener también tu propio, Claro. tu propio proceso, que eso es algo que a lo mejor algunos desconocen o de no, pero los También, psicólogos también también vamos al psicólogo, también vamos a terapia. ¿no? No, entonces, quieras o no, si es algo que me ha estado ayudando como que en este sentido, Ujú, porque justamente el hecho de días como estos y todo es una forma, bueno, a lo mejor aquí me equivoco todo, pero es mi pensamiento, entonces me vale si está mal. ajá. Pero ahora sí que de cierta manera yo dije, ok, de una forma yo quiero como que honrar a esta persona, ¿sabes? Sí, Porque claro. a pesar de que no éramos obviamente cercanos, solamente nos conocimos en la escuela y todo, pero Pero te brindo ayuda. exacto, me brindó ayuda que si a lo mejor no lo hubiera detectado alguien en ese momento, Ujú. pues quién sabe qué hubiera pasado, No, ¿no? O y qué sea, padre, porque ujú, muchas escuelas no se prestan a eso, ¿no? Yo alguna vez fui a una escuelilla por ahí y tú plasmabas esa parte de, oye, ¿cómo se maneja psicología, no? ujú, Y era como de, no, no, no soy una psicóloga para un plantel enorme. Y yo dije, una psicóloga no se va a dar sí, abasto no, para eso, ¿no? Pero sí hay escuelas que justamente tienen este tipo de ujú, acciones que hacen la diferencia, ¿no? sí, Porque entiendo que la escuela para muchos, y sobre todo también para algunos directivos, es como de, es negocio, ¿no? Y es parte de darles un seguimiento escolar nada más, pero no, no se ponen a pensar ujú, en esta parte emocional o inclusive en la parte, pues hasta Godín, ¿no? De cierta de manera, hecho, porque la salud mental, yo les diría, es como la gasolina, ¿no? De alguna ujú. forma de un ser humano para poder estar bien con el ambiente o donde yo me encuentre. Y más que nada, Ajá, también la vocación influye mucho, porque sí, claro. porque justamente como bien lo comentabas, muchas escuelas privadas, y digo, venimos de una escuela privada, entonces pues Ujú, como que nos podemos ver un poquito mal, pero no me importa.
Sí, como que muchas escuelas privadas, la mayoría, como bien nos dice, lo ven como que ese negocio. Estás pagando la colegiatura y ya con eso es más que suficiente, ¿no? sí, Y claro. fíjate que eso era uno de los conflictos mayores que yo tenía, porque a pesar Ujú. de que tuve este apoyo y demás, pero yo recuerdo bien un director, y que todavía sigue por ahí el hijo de su madre, que cuando yo llego a acusar de que me estaban haciendo esas situaciones, te están forjando el carácter. Digo, ahorita ya me río, ¿no? Pero en su momento dije, no mames, o sea, ni siquiera en mi casa me tratan de esta manera. ¿Acaso eres? Y es como, no, o sea, no, y pinche viejo, o sea, Sí. todavía recuerdo que cuando fue la ceremonia ya de graduación y todo, yo salí con tres diplomas, el tercer mejor promedio, mejor Ay, promedio de inglés, sí. y el diploma que te dan pues de cajón por haber terminado la prepa, ¿no? Perrillo, ¿eh? No. Y ¿La es que escolta? De pura casualidad. no alcancé promedio para Ah, escolta, pobre güey. vato. No alcancé promedio para escolta, ¿no? Pero haz de Sí. cuenta que si has visto esos videos de las graduaciones que van y no saludan a uno, Sí, güey. yo soy muy a favor de esos videos. Y me vale lo que ¿No piensen, lo ¿no? saludaste? No lo saludé, Ok, ok. ¿no? Pero me da mucha risa porque yo desde que ya supe cuándo era la fecha de la graduación, yo dije, en esa fecha ya me graduó y ya no me importa Hasta nada, ¿no? nunca. No, o sea, todavía recuerdo cuando hicieron una misa de prepa. ¿Cómo que Dumbledore? Hicieron una misa. Yo no avisé Sí, a mis papás porque yo no quería ir, pero tenía que cumplir porque era sí, pues sí. obligatorio. Todavía mi mamá no me lo perdona, que no la avisé porque éramos como 11 y todos con sus familias y yo estaba solito. Ujú. Porque neta que mi plan era ya, o sea, ya todo, ya vámonos a la vio, a la bola, a ver de aquí. Entonces, justamente Sí. ya volviendo a este tema, yo voy. Yo dije que ya con toda la intención, a ese pinche viejo no le debo nada, no me ayudó para nada y casi Ujú. muero, pues bueno, no por su culpa, pero sí dije, güey, quieras o no, no es como que haya sido un culpable, pero pues como que no brindó como que el apoyo, como que en sus Claro. comentarios, ¿no? Paso con el primer diploma, saludo, y me seguí de largo, ¿no? Recuerdo la cara de mis papás. Mi Mm. papá dijo, adelante, ya el último, ya, ¿no? Ya, ya, ya Mm, salte de ahí, ¿no? Mi mamá era, salúdalo, ¿no? O sea, iba pasando, mi mamá, salúdalo, yo, ¿no? Ajá. Me vuelven a mencionar a la segunda vez, todo, me vuelvo a dar la mano, sí, Ajá. que lo saludes, y yo, no, No. ya el último, cuando iba caminando volteaba a ver a mi mamá y ya nomás estaba resignada, como diciendo, ya, No, ya, ya. ya, voy, no, adiós. Ajá. No, todavía recuerdo que cuando estábamos ya al final, que nos estábamos que despidiendo entre todos y la jalada y demás, Sí. me pregunta el dueño de la escuela que por qué no lo saludé. Y tú me conoces, amigo, Sí, sí, sí. sabes que realmente no me sé callar en ese sentido. Dije, porque Sí. él no funciona para trabajar aquí. Y perdónenme, pues, la verdad mentira no dije ¿Y en ese certificado? punto, Un año ¿no? después. No, pero, y quieras o no, esa es una de las cosas donde, digo, sé que ese podcast no es de psicología, Claro. pero justamente algo donde me meto a muchos diplomados, justamente es para Ujú. prevención de la palabra con ese, porque ya le iba a cerrar. Entonces, Esperanza, como Superman. no, entonces justamente como que son esas partes en donde sí trato de Ujú. enfocarme en esa parte y demás, porque no sabes en qué momento puede ser la ayuda de Sí, otra persona, ¿no? O sea, yo sé que algo que te inculcan cuando eres psicólogo es de que no, o sea, no estás para salvar vidas, no estás para yo creo demás. que sí, ¿no? Bueno, pero ya ves lo que te inculcan, ¿no? De que estás aquí para, ¿cómo era lo que se burlaban de nosotros al inicio? Estás aquí para hacer la diferencia, no Sí, sé, como que como algo cambiar, de, ¿no? no, yo digo que sí, sí puede salvar vidas. Yo sé que Sí, va a haber casos que a lo mejor no vas a estar tú preparado y para eso son las canalizaciones, porque ajá. muy importante, si es que nos están viendo psicólogos, si no estás como que especializado en temas, por ejemplo, de tanatología o demás, no te hace menos canalizar, porque, ¿cómo? Tengo como que ese debate, porque como que muchos sienten, no, es que si canalizo,
estoy dando a entender que no soy capaz. No, pendejo. Es ser humilde. Es ser humilde, justamente, Sí, y perdón, lo dije con mucho coraje porque como que todavía tengo sí, sí, sí. esa situación, ¿no? O sea, realmente ser honestos en tu profesión y realmente como que tener las bases para Ujú. poder hacer pues sí, ese Sí, claro, trabajo. no, no somos todólogos, ¿no? O sea, también, por eso existen las especializaciones de alguna Ujú, forma, ¿no? Ah, yo sé que él es bueno para esto, yo sé que el otro compañero es bueno para esto. Entonces, sean humildes en este ámbito. ujú. Sobre todo si nos están viendo psicólogos, sean humildes en esa parte, ¿no? Pero ahora me gustaría entrar, no sé si sea como llamarlo una mala, no sé, ¿cómo te diría? Una mala explicación de cierta manera, una teoría que existe por ahí sobre ver justamente estas señales. Ujú, ¿Por qué? Porque estas señales, pensamos, y tú lo has visto a lo mejor en comerciales, en estas campañas y de repente es como de, tienes que hacer una lista de todo eso que vas como checando. ujú, Y yo a veces les digo, es que eso no aparece. Al final del día, mira, yo siempre lo he visto en un ámbito, ya vemos psicológico, es como la diabetes, ¿no? ¿Qué hace el gobierno, por ejemplo? ¿Qué hace estas campañas? ¿Qué hacen muchas personas? Previenen. Pero dices, ¿para qué prevenir? ¿Por qué no atacar el problema desde un principio? ¿No? ujú. Porque, por ejemplo, ¿no? Es que me asustaste y me dio diabetes. No, señora, es Coca-Cola de 3 litros todos los días, ¿no? Es su forma suena feo, pero de tragar, ¿no? O sea, No, también no no es, te metas con la Coca-Cola. es que un bolillito para el susto. No, le va a dar diabetes, aún así se come ese bolillo, ¿no? Pero lo mismo pasa con esta parte emocional, donde muchos pensamos que si yo veo esas señales, todo va a estar bien. Y no realmente. O sea, las señales no se van a ver. Ujú. Otra es algo que inclusive como psicólogos Ajá. existe esta como responsabilidad, pero no recae todo en nosotros. No, sí, claro, ¿no? Por eso es Ujú. que algo que importante mencionar son las redes de apoyo, porque, Exactamente. claro, cuando estás iniciando un proceso, claro que te puedes apoyar en tu psicólogo y demás, pero el psicólogo no tiene una lista, no tiene como que ya aquí el manual para que seas feliz, no, o sea, Sí, yo algo que siempre le comparto a mis pacientes es de que aquí véalo como un trabajo en equipo, sí, digamos, justo. tanto las herramientas que nosotros le podamos proporcionar, pero también lo que usted va a ir como que trabajando, como que teniendo la curiosidad y demás, ¿no? Pero por ejemplo, yo aquí de las señales que Ujú. mencionas, o sea, como que aquí entra un poquito como que en debate, porque si bien a lo Ajá. mejor no son tan visibles Sí, como claro. luego, pero sí llegan a ver. Sí, sí, justo, Ajá. ¿no? Porque nosotros como psicólogos sí las podemos observar un poquito más fácil de Ujú. cierta manera, porque estamos acostumbrados a ver este tipo de casos y la verdad tenemos esa preparación. Pero ¿qué pasa con la mamá, ¿no? ¿Qué Mm, pasa con la familia? ¿Qué pasa con el amigo, ¿no? Y, Porque yo me acuerdo mucho de una serie, no me acuerdo cuál era, y hablaban de ese tema y era como de, y la familia se quedó así como de, ¿qué hice mal? ¿No? Y realmente sí tenemos que tener mucho cuidado con la intervención, que es algo muy importante para estas señales, claro, ¿no? y mira, justamente aquí vamos a mencionar dos series en donde ambas hablan del mismo tema, ambas fueron Ya me muy acordé. virales y justamente una Sí, acaba de confirmar segunda temporada, cosa que me da mucha felicidad, la neta, está buena, sí. ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es donde vamos bueno, a lo mejor debatir un poquito, ¿no? Porque una es la serie mexicana de Nadie nos va a extrañar, Muy buena. muy Ujú. buena, y otra es la de 13 razones de por qué. No sé si No la he no visto, la has visto. pero fue un auge, o sea, ya me sé la historia. Mira, fue un auge, Sí, pero hay muchas cosas que hicieron mal en esa. ¿Y ok. por qué, menciono ambas series? Porque, mira, uno de los temas muy debatibles en esta parte, primeramente con la del 13 razones, es la escena en donde, y aquí ya te voy a soltar spoilers porque la Sí, serie sí, ya sí, tiene como ya 10 lleva años, 10 ya, años, ya, ya. mijo, ya también tú no mames. Sí, Entonces, ajá, no, justamente cuando llega a cometer el acto, ajá. llegan a ver a esa Hannah como que al fin ya está teniendo calma, que al fin ya está teniendo paz. Y eso
es muy peligroso, porque si bien a lo mejor siempre que vemos películas, series y todo que van a hablar de esos temas, yo sé que te ponen la imagen de que en ese capítulo se va a hablar temas relacionados a eso, si no te sientes preparado, velo con alguien o no lo veas, o algo Sí, así, ¿no? sí, sí, sí. Va, pero hay que ser honestos, nadie hace caso en esa clase de casos lo seguimos viendo y demás. Imagínate a alguien que está pasando por un tema similar o que está teniendo como que eso, ve la escena, ve que el personaje está teniendo al fin una calma, es peligroso, Claro. ¿no? Y justamente creo que incluso ya la escena como tal la quitaron por lo mismo, Ujú, porque ya si ves los capítulos y todo, hasta se ve como que el clip, porque ya cortaron todo ese tramo en donde ujú, comete el acto y ya llegamos al siguiente punto, sí. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la de Nadie nos va a extrañar? Ujú, Sino, ahora sí que en esa serie, yo siento que si bien a lo mejor alguien como con preparación y todo, porque esa ya la viste, sí, sí, sí. ok, Es que no, no te lo esperas, no te lo pero esperabas. no, hay que ser honestos, a lo mejor ya en el penúltimo capítulo, como que Ya empezabas a notar. ya empiezas a notar. Ujú, Y quieras o no, como que ahí yo siento que ahí lo manejaron de una forma bien, eso, porque ajá. vámonos primero con las señales, ¿no? Vemos cómo el personaje de este Memo le empieza a dar como que a cada uno de su grupito Sí. cosas significativas para cada uno, no para Memo, sino para cada uno. Ajá. Al del videoclub le da dulces que puede tener para su tienda. Ay, no me sé los nombres, pero a la otra que le pidió en la primera escena una canción traducida, ahora Ujú, le traduce todo el álbum. sí. Y para el bullying incluso le da esa plática de que sea bueno con esa chica y demás. Ujú, O sea, como que ahí vemos, ahí es cuando vemos que ahí estaban las señales, pero ¿qué es lo que pasa? Y como que aquí muchos entran en el debate de que, a ver, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta? En primera sí se dieron cuenta dos, cuando le dan la computadora, cuando sí. ¿no? Entonces, justamente ahí es algo importante que mencionabas tú al inicio de todo esto, que es como que ver las señales, porque yo sé que cada persona es individual, yo sé que cada persona como que obviamente como que hay veces en donde a lo mejor tú por la presión de trabajo que llegas a tener, yo por la presión de trabajo, como que obviamente no podemos estar como que al pendiente o algo, ¿no? Ujú, Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo sé si a lo mejor al día de mañana tú te empiezas a aislar, empiezas ujú, pues bueno, mínimo, no es como que ya voy a insinuar que estás teniendo esto, pero ujú, llegamos como que a preguntar, ¿no? sí. Y justamente es ahí cuando temas como el del 10 de septiembre y todo tienen como que mucho que ver porque muchas veces las señales son claras, pero no las vemos, Sí, ¿no? y muchos no nos atrevemos, esto lo hablo a lo mejor en cuestión social, a intervenir, ¿no? Ujú, Porque una, pues tampoco estamos preparados socialmente para eso, claro. porque lo mencionabas en un principio. No es algo que platiquemos, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si yo hiciera este acto, ¿no? Ujú, Porque dices, oye, ¿cómo crees? Porque es una señal, ¿no? Al final del día. ujú, Y hay papás, en este caso, yo me meto mucho en ese ámbito de la familia, porque es uno de los pilares en esta red de apoyo muy importantes para saber actuar, ¿no? exacto. Yo, miren, a lo mejor voy a platicar una experiencia con una persona importante, importante en el ámbito laboral, ¿no? No voy a decir su nombre por ética profesional, pero yo me acuerdo mucho que la familia estaba muy involucrada en, oye, ¿cómo le va en la terapia, aquello, ¿no? Y pues hubo actos de este tipo, Ujú, y era como de, me contactaban, ¿no? Oye, mira, pasó esto, ¿qué hacemos? Y hoy puedo decir que esa persona, ¿no? Es estable de cierta forma emocionalmente. Y me da mucho gusto porque fue un trabajo multidisciplinario y es algo que a mí me gusta mucho trabajarlo y darles a entender tanto al, digamos, al paciente como a la familia, porque es base para tener una buena intervención. Por ejemplo, ahorita que platicabas esto de, pues, del director, ujú, ¿no? Dices, también deben de estar involucrados en este ámbito, ¿no? Porque imagínate, justamente con un acto así, ¿no? Provocas este tipo de ujú, situaciones o de más estrés o de más situación de depresión, de ansiedad, que todo esto nos lleva a tener el ujú. acto. Entonces,
creo yo que no estamos preparados ni laboralmente, hablando de otro ámbito así como profesores, todo esto, y tampoco socialmente para poder actuar, porque sí te explican a lo mejor en estas campañas, en muchos lugares donde pues tienes que hacer esto para ver las señales, pero ¿y qué hacer con la persona, no? Porque creo que es muy Claro. importante. Y darle la importancia debida a este tema, ¿no? Ujú, Porque yo recuerdo que justamente, ¿no? En donde ahorita también estoy trabajando, hicimos un video, ¿no? ujú, Qué coraje hacer ese video. échale ganas. Porque Ajá. imprimimos imágenes y todo de que eres importante y demás y todo, ¿no? Estoy pasando las imágenes a las personas que pues, les va a tocar y todo. Y uno dirá, bueno, es que ya son grandes y todo, pero pues al final del día yo dije, a ver, no, espérame tantito porque hay personas de tu misma edad que llegan a tener empatía, que llegan a tener esa situación, puede que a lo mejor no lo entiendan, pero no lo critican. Ujú. Y el decir, y justamente dos me dicen, no, es que eso es para gente débil. No es que, no es que si hace, justamente una persona dijo, si hacemos ese video lo vamos a fomentar. Y yo dije, espérate, ¿cómo? O sea, dije, espérate, ¿cómo tienes un título? O sea, no voy a decir, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo tienes un título Vete al diablo, café pensando literario. eso? Oh, no, No, no puedo más. No. ¿no? Ajá. Lo más gracioso es que no era él, güey. No te vayas al diablo, café literario. No era él. No, pero bueno, No. lo mismo, o sea, Ajá. personas profesionales que no, que me ha Sí. tocado ver, que digo, güey, ¿qué vergas haces aquí? ¿Qué vergas haces trabajando con Y gente? ahorita que mencionas eso, creo que también es muy importante que la gente lo sepa. Es que no hay que combinar creencias, experiencias y sobre todo, me voy a meter en un ámbito más pesado, religión, Ay, sí, para ay, sí. tocar este tipo de temas. Tenemos que ser totalmente neutrales. No puedo hablar desde un ámbito de un Dios, no puedo hablar desde un ámbito de es que a mí me pasó No, esto. y justamente las personas que hacen Ajá. eso son las más hipócritas de esto. No, y No, no tienen una buena profesión, ¿no? Al final del día no, pero podemos ser lo que tú quieras, son pero hipócritas. sí, también, ¿no? Pero sí hay que saber actuar, ¿no? Y Exacto. mira, yo lo digo desde mi profesión, a lo mejor desde mi especialización, que es la tanatología. Yo sí soy muy cuadrado en ese ámbito porque es muy delicado trabajar Ujú. con un humano, con una mente, y a veces son los tanatólogos, la verdad es que no son psicólogos. Y no tengo problema mientras tengan esas herramientas para poder trabajar con una persona. Pero me ha tocado ver tanatólogos que de repente no tienen esa profesión, no tienen esa empatía y no tienen estas herramientas y perjudican el proceso, Exacto. ¿no? Entonces, en un ámbito así, con un tema de estos, imagínate, una mala palabra, una mala introducción, si quieres verlo así, Sí, afecta totalmente a la exacto. persona. Exacto. Y justamente lo que ahorita mencionas, ¿no? O sea, el hecho de ser cuadrados y todo, pero también tener como que mucho cuidado con lo que vas a decir, Uh ¿no? -huh. Porque, digo, yo sé que quizás aquí nos salimos mucho y quizás medio funable. Uh ¿Tú -huh. recuerdas la de Viernes de Locos? Sí, sí, sí. Muy chistoso de decir y con eso cómo te sientes y lo que tú quieras, ¿no? Va, yo sé que es una película para niños, no es como que voy a Ajá, poner Disney. Disney, va, lo entiendo. Pero que vamos a ponernos un poco mamadores con esa escena. Imagínate, güey. Tú ve, nomás y con eso cómo te sientes y ya. No. Está cabrón. Y espérate, hay Ajá. gente que sí lo hace. Sí, realmente sí. No, o sea, hay gente que piensa, ok, ¿y eso cómo te hace sentir? Ah, ok, ¿y eso qué es? ¿Cuál es la emoción que te va a predominar? Y hasta ahí son todas sus terapias. Y es como de, Sí. espérate, o O sea, imagínate, la persona viene en un proceso melancólico, de tristeza, depresión, y tú le dices, ¿cómo estás? Te va a mentar tu madre, ¿no? Porque dices, pues, sí. ¿cómo quieres que esté? Ay, no, ¿No? aquí una situación y, bueno, no me vale tanto porque todavía tenemos el contacto, pero Ajá. llega una persona con una situación grave y todo, y aquí dice esa persona.
es que le hacen falta abrazos. No mames, no mames. Y enfrente de mí, y dije, ¿Le no, hace falta brazos? ajá, no, es que le hace falta abrazar más a su hija. No Ah, mames, abrazos, abrazos. ajá. Ah, es que te entendí, brazos. Dije, Ah, ¿acaso no, era eso manco? era en Ubris. ¡Ah! Ok, ok. No, o sea, pero sí al señor contando la situación y todo. No, es que fíjese que aquí lo que le hace falta es abrazar más a su hija. No, pues Güey, ya mejor mándala al psiquiatra, hermano. ajá, dije, no, ya mejor dile échale ganas, le vas a hacer Sí, menos daño que esto, ¿no? claro. Entonces, pues sí, muchachones, yo siento que ahora sí que a pesar de que este podcast no hubo como que tanta risa Sí, no, por así pero... decirlo, pero sí es un tema Ajá, importante. ¿Por qué? Porque quieras o no, nunca sabes, a lo mejor viendo diferentes situaciones, hablando de esos temas ajá. y todo, como que va a incitar a hablarlo, porque yo siento que es algo muy importante y es algo que Sí, afortunadamente ahorita ya se, ya se tiene como con una mejor comprensión de la psicología, ¿no? De que ajá. ya la psicología no va en los locos. Yo todavía recuerdo que en la primaria me dijeron, no, es que tienes que ir al psicólogo, y yo estaba llorando de, no, es que me acaban de decir loco. Estoy loca. No, no, o sea, como que ahorita ya el hecho de que ya está, a lo mejor aquí medio funable, no, pero como que muchos romantizan la terapia, y yo ahí digo debatible. ¿Por qué? Ujú. Porque obviamente qué bueno que se está normalizando el ir a terapia y todo, pero entiende que terapia es complicado. O sea, Es un enfrentamiento contigo exacto, es un mismo. enfrentamiento y muchas veces si es que no es, bueno, a lo mejor no es obligatorio, lo sé, pero si es que a lo mejor no tienes la disposición para Ujú, tener esa confrontación con uno mismo y demás, ujú, pues como que vamos a tener como que un problema. No sé si te ha pasado ujú. las personas que llegan y es que vi en TikTok que justamente como que tengo depresión. ¿Qué hago? Soy narcisista, no, hombre. Es que es complicado. Hoy tenemos el alcance de muchas cosas, ¿no? Si tú presentas síntomas de gripe y lo buscas en Google, ¿no? Tienes cáncer, Ujú, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí, hay que ir con profesionales. Hay algo que yo aquí, por ejemplo, sí me gustaría fomentar y que es tener estos espacios de apertura hacia o validez de ujú, nuestras emociones, porque es algo que también creo yo que viene desde la familia, ¿no? Donde te tienen que enseñar a validar, a que te puedas sentir mal, a que te puedas sentir bien, validar desde ese ámbito también, digamos, en conjunto con una resiliencia, porque imaginemos, ¿no? El niño se cae, empieza a sangrar, si tú actúas, y es algo que la gente no sabe, esto yo lo platico mucho con mis alumnos, por ejemplo, cómo se genera un trauma, por ejemplo. Y es algo que te va a marcar, pero si tú como papá, vamos a ponerlo así, o como familia intervienes, ese trauma ya no va a ser tan significativo, ¿no? ujú, Entonces, acuérdense de esos traumas que dices, esto lo tengo bien marcado, eso es un trauma bien hecho, pero acuérdense a lo mejor de que tu papá o tu familia, oye, ¿te acuerdas de que te caíste, que hiciste esto? Y dices, no, no me acuerdo, fue una buena intervención, ¿no? ujú, Y lo mismo pasa con todo este tipo de actos de validación, porque en familia a veces, como decía, ¿no? Se cae, se abre la rodilla y dice, sí, está bien, no hay que llorar, no hay que exaltarnos, pero también hay que darles ese espacio de, ujú, ah, te está doliendo, órale, ¿no? Hay que cuidarlo, pero sí hay que tener un equilibrio y hay que aprender mucho sobre la salud mental, más les digo como familia, porque no sabemos si el día de mañana sus hijos, su familia, sus primos, el tío, tengan este tipo de complicaciones ujú, emocionales y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque también muchos dicen, ah, tiene que ir al psiquiatra, tiene que ir al psicólogo, y al final es un trabajo de muchas cosas. Yo, por ejemplo, exacto. con mis pacientes a veces les digo, vas a trabajar con nutrición, vas a trabajar con psiquiatría, vas a Ujú, trabajar con médico familiar, internistas, con todo, si es posible, ¿no? ujú, ¿Para qué? Para que justamente empecemos a ir nivelando todos esos círculos en los que una persona se desarrolla y al final del día no nada más trabajemos la parte emocional, sino también vayamos como alimentando todo lo que implica ser, pues prácticamente un ser humano, ¿no? sí, claro. Y más si estamos trabajando con esta parte, digamos, de una psique que es muy delgada, Ujú, que sabemos que
nos puede llevar a este tipo de actos, pero sabemos intervenir sin ningún problema, ¿no? Entonces, si ustedes son papás, si ustedes son amigos, si ustedes son muy buenos vecinos, traten de tener esa charla, ¿no? Por ejemplo, con los papás yo trabajo mucho eso de pregúntenles a sus hijos cómo les va en el día, ¿no? Eso es un acto de Ujú, validación, aunque te diga, me fue bien, y hasta ahí, pero ellos saben que es una parte de apertura, ¿no? ujú. A lo mejor con amigos, ¿no? De repente de, oye, lleva 3 días que no me habla, oye, ¿cómo estás? Tengan esa Oye, intención. sigues vivo. Sigues vivo, mándale un TikTok, no lo Ujú. sé, pero tener este tipo de conversaciones, sobre todo el de, ahorita que estamos hablando de esto, es necesario para la sociedad, para el país, si tú quieres verlo así, porque si hay un gran índice, ¿no? Sí, ¿Por qué? claro. Porque no sabemos canalizar esta parte. Exacto, ¿no? Y que, bueno, justamente ya ahora sí que para ir dando últimas conclusiones de este tema, Ujú, como bien lo comentaste, el hecho de reforzar redes de apoyo, el hecho de reforzar, incluso reforzar uno mismo, porque yo sé que luego la vida llega a ser muy pesada, yo sé que luego la vida llegamos a tener, sí, desafíos y demás, pero también hay que darnos cuenta que sí que nada dura para siempre. Y fíjate que muchas veces yo cuando me dijeron esto, yo dije, pues, ¿qué es como échale ganas? Y realmente no, o sea, realmente ujú, el decir que nada dura para siempre nos va a ayudar a comprender que eso aplica para todo sentido, ¿no? ujú, Obviamente sí es importante el abrir esta clase de conversaciones y todo, porque tú no sabes cuándo a lo mejor el hecho de escuchar quizás esto pueda decir, ok, ¿sabes qué? Quizás me siento identificado. Bueno, a lo mejor tengo ujú, como que esa cuestión, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos acercar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Trabajar mucho la validación de sentimientos, porque claro, yo sé que a lo mejor, y esto a lo mejor los que han visto capítulos anteriores nos vemos hipócritas, pero aquí hay que dar un contexto, ¿no? O sí, sea, validar es, ok, entiendo que eso te está afectando. Puede que yo no lo vea de esa manera, puede que yo no sienta que de esa manera sea algo tan grande, pero entiendo que para ti te está afectando, ujú, ¿no? Entonces, justamente es aprender a validar estas situaciones, porque justamente el índice y los motivos cambian, porque ujú, no es lo mismo una persona un estudiante que se estaba sobreexigiendo y que porque no alcanzó el promedio deseado, pues justamente no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces hemos visto aquí mismo en los puentes del pueblo en donde vivimos, ujú, personas en Plaza Coacalco y llegaron a sí, tener esa situación? ¿Por qué? Porque habían reprobado una materia, porque a lo mejor sí los había dejado su pareja, o sea, queramos o no validar esas emociones es algo importante. ¿Por qué? Porque justamente ahorita que mencionabas esto, ¿no? De que padres pregúntenle a sus hijos cómo les va en la escuela y todo. Fíjate que apenas ahorita justamente andaba reflexionando esto ujú, porque a mí de esa manera sí me inculcaron, ¿no? O sea, que siempre me preguntaron y todavía hasta la fecha ujú, me siguen preguntando, incluso cuando no me preguntan, yo lo menciono y todo, ¿no? sí, Entonces, justamente yo sé que al inicio puede sonar un poco desesperante de que: "Ay, es que no me contesta, o es que del bien no salgo sí, o demás", pero continuemos, o sea, realmente como que seamos esas personas que tratemos de romper como que este paradigma, tratemos de romper esas situaciones ujú, para que en algún, para que en algún momento justamente al hablar de días como hoy, realmente hablemos de los sobrevivientes, realmente hablemos de exacto, las personas que se decidieron quedar, porque ujú, realmente yo sé que en ese momento se puede sentir como que es una mala vida, pero realmente no es un mal día. Entonces, claro, realmente entender esas situaciones, realmente el entender y validar las emociones que llegamos a sentir, va a ser una parte fundamental para esto, exacto, ¿no? ¿no? Y si son esas personas que también están viendo el podcast, que han pasado por este tipo de actos o pensamientos, traten a lo mejor de tener este tipo de espacio, ¿no? De buscar esa ayuda. Entiendo que a veces no se puede, a veces no tenemos esas herramientas y es normal, pero si tienen la oportunidad de buscar ayuda, adelante, o Ujú. busquen, inclusive hasta, no sé, yo a veces sí les digo, busquen ese, pues, ¿cómo les diría? Ese espacio,
esa comunicación, busquen ese consejo a veces, ¿no? Yo sé que nosotros no damos consejos como psicólogos, No, pero a no. veces podemos decir, oye, mira, me siento así y ¿qué me recomendarías, ¿no? A lo mejor como busca de ayuda es necesario platicarlo para que también podamos tener esta visualización del problema y ver cómo podemos atacarlo. Claro, ¿no? Y, o sea, y al final del día, aferrarnos a vivir prácticamente, o sea, justamente Más que aferrarnos. aferrarnos a aprender, Ajá, o aprender a sea, vivir. aprender y aferrarnos todavía en esta cuestión. ¿Por qué? Porque justamente cuando llegamos en un punto, ahora sí que cuando nos llegamos a sentir que estamos en ese punto sin retorno, realmente darnos cuenta de, ok, ahora sí que nosotros el poder que tenemos con la palabra, ¿no? O sea, Ujú, realmente el entender cuáles son las situaciones que podemos mejorar, cómo simplemente un simple mensaje puede ir cambiando, ¿no? ujú, No, claro. no, entonces, pues bueno, buen amable caballero, qué, qué capítulo tan Tan intenso, ¿no? Tan profundo, ¿no? profundo Pero sí, estuvo ese, es ¿no? necesario. Qué Ujú, bueno que tengamos este espacio para poder hablarlo, ¿no? Y ya, ujú, si alguno de ustedes pues necesita, ¿no? Esa comunicación, pues ya saben dónde nos encuentran. También a lo mejor no es como de, ay, sí, vengan a terapia con nosotros, pero conocemos pues un ramo importante, ¿no? De la psicología ujú. y ver cómo los podemos ayudar, ¿no? Si ustedes en Claro, algún momento necesitan saber qué hacer, a dónde ir, pueden preguntarnos, o sea, a lo mejor no son del mismo municipio, a lo mejor viven en otro país, no lo sé, pero podemos tener este contacto, claro, ¿no? ¿no? Y también entender que existe, por ejemplo, la línea de la vida, existe Ujú, justamente la línea de atención al hombre, y fíjate sí, que eso era algo que yo desconocía, te voy a ser muy honesto, ajá, ¿no? Pero realmente hay una línea para la atención al hombre, para la atención de crisis y todo, ¿no? Entonces, hay herramientas, claro que hay sí, situaciones que te pueden ayudar, y que pues bueno, ahora sí que con podcast como este, pues ahora sí que sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero lo vamos a intentar. y mínimo yo tengo esa sabiduría, ¿no? Ujú, Si tenemos esa semillita y se la podemos implantar a uno de 1 millón, ya con eso empieza el cambio, ¿no? ujú, Entonces, sí, entonces, pues me dio gusto platicarlo, amigo. ujú, Es algo que a lo mejor tampoco nos habíamos sentado, ¿no? ujú. A charlar, pero te quiero. Ay, Ya va a ayudar el hermano. ay, basta. No, no, y fíjate, yo también te quiero, amigo. Y fíjate que este proyecto que Ujú, iniciamos lo considero como que es algo bueno porque quieras o no, como que estamos conociendo muchas partes de ujú, nosotros mismos, ¿no? Bueno, esas claro. no, pero las otras que importan, sí. Ok, No, pero muy bien. entonces, justamente, pues bueno, muy Pues ya bien. saben dónde encontrarnos, tus redes sociales. Mira, a mí me encuentran como arroba Buen en TikTok y en Instagram como Gerardo Yosafat. Y a mí me pueden encontrar como @sic_Alex Holguín, tanto en Instagram como TikTok y también en Facebook. Mm, Y pues bueno, nosotros somos eh, @heterojotos en YouTube, en Spotify y en TikTok como @heteroj. J. Muy bien, muy bien. Seguimos Seguimos. en ese proceso de TikTok, pero todo cool. Exacto. Y si es que ya no nos alcanza, felices fiestas patrias. Sí, y también, bueno, no sé, mucha fuerza para Iztapalapa, ¿no? Mucha Porque, fuerza. híjole, fueron momentos Ujú, que me hicieron hasta llorar, de cierta manera, pero hay que ayudar a la sí, gente, hay que tener mucha empatía, pero claro, bueno, ya hablaremos también después de estos temas también que son muy, muy importantes. claro, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de la fragilidad de la vida, ¿no? Exacto, Entonces, ¿no? Hay que valorar. exacto. Entonces, mucha fuerza, y pues sí, mucha fortaleza en estas Ujú, situaciones, ¿no? vale. Entonces, muy bien, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Heterojotos. Besitos. Bye. Síguenos en redes sociales como @heterojotos. No olvides suscribirte a YouTube, Instagram y Spotify.